Tu propia casa al estilo cartoon con Cinema 4D. Bienvenidos. En esta clase aprenderás a crear una casa al estilo cartoon. Esta técnica te permitirá crear otros modelos que debas incluir en alguna secuencia de cortometraje o película animada. Comencemos. Empezaremos este proyecto creando la estructura del techo de la casa. Para ello crearemos un cubo, al cual le vamos a dar 5 centímetros en X, 20 en Y y vamos a dejarlo en 200 en el tamaño Z. Para trabajar más cómodamente lo vamos a ubicar hacia un lado de la pantalla. Crearemos uno nuevo, al cual le vamos a dar las medidas de 15, 210 y 25. De la misma manera que con el primero lo haremos a un lado de la pantalla. Y crearemos uno más, con las medidas de 4, 40 y 25. Y como siempre, para trabajar en orden desde el inicio le vamos a dar un nombre a cada uno de ellos. Es momento de comenzar a trabajar con el objeto de clonador. Para ello vamos a ubicarlo dentro de la pestaña de MoGraph y la opción de clonador. Una vez ubicado este objeto en nuestra lista, incluiremos dentro de él el primer cubo que hemos creado. Lo primero que vamos a hacer dentro del panel de configuraciones del objeto clonador será ir a la pestaña de objeto y quitar la opción de ajustar clonado. Esto nos va a permitir que el objeto a clonar se mantenga en la misma posición en la que inicialmente se encuentra. Y a continuación lo que haremos será ajustar el eje central del objeto clonador en medio de este objeto, del cubo inicial del cual está siendo clonado. Para ello vamos a ir a la vista lateral. Vamos a tomar la opción de control de eje, lo que sería el equivalente al punto de anclaje del objeto, y vamos a activarlo. Vamos a llevar el deslizador hasta tratar de ubicarlo en el medio de esta figura. Lo vemos en la lista frontal y vemos que está ubicado en una manera bastante cercana al medio, la cual nos va a permitir trabajar de una manera más cómoda. Volvemos a nuestra vista predeterminada y desactivamos la opción de eje. Ahora sí podemos llevar el clonador a la parte de la escena en la que necesitamos trabajarlo. Dentro del menú de configuraciones de este objeto tenemos la opción de cantidad. En este caso yo le voy a dar un aproximado de 12. Quiere decir que son 12 veces las repeticiones que estoy generando con este objeto. Y a continuación vamos a ajustar la posición y de acuerdo al tamaño o a la estructura que estamos creando para nuestra escena. Dado que estamos creando una imagen tipo cartoon, una casa tipo cartoon, es importante que dejemos en claro algunas características importantes. Los objetos que componen una escena cartoon normalmente tienen los bordes curvos, las esquinas redondeadas y las líneas largas generalmente son curvas también. No hay estructuras planas o completamente simétricas. Para ello, teniendo seleccionada la misma opción de clonador, iremos a la misma pestaña inicial de MoGraph y dentro de la opción de objetos seleccionaremos la herramienta de aleatorio. Dentro de su propio menú de configuración iremos a la pestaña de parámetros y es aquí donde vamos a comenzar a ajustar los parámetros de este objeto. Inicialmente ajustaremos los objetos de posición para que se mantengan de una manera, digamos, algo uniforme. Podemos activar la opción de rotación también si es necesario. Debemos tener en cuenta que el ajuste de estos parámetros debe hacerse con valores bastante sutiles, nada muy exagerado porque tampoco estamos buscando deformar la figura. A continuación vamos a trabajar con este pequeño objeto que va a ser parte del tejado que va a tener el techo que vamos a generar en nuestra casa. De la misma manera vamos a crear un nuevo clonador, vamos a ubicar esta figura dentro del mismo. Como ya habíamos visto, vamos a quitar la opción de ajustar clonado y vamos a ajustar el eje del clonador al centro del objeto inicial. Desactivamos el eje y ya lo tenemos listo. En este caso, como necesitamos cubrir esta parte del techo, debemos generar la distribución de estos objetos de una manera distinta a la que hemos creado en el primer objeto. Como vimos, en esta opción solo utilizamos el modo lineal, pero ya que este objeto va a ser parte del tejado del techo, necesitamos generar una especie de cuadrícula. Para ello iremos al modo de formación de cuadrícula. Y a continuación vamos a ajustar todos los parámetros que nos permitan tener el objeto que realmente necesitamos en la posición o en las proporciones que buscamos. Vamos a ir a la vista lateral del objeto
para tratar de ver que todo este tejado cumpla con las medidas que permitan cubrir esta parte del techo. Y podemos trabajarlo de una mejor manera. Recuerden que este proceso no tiene que ser exactamente como lo estoy haciendo yo. Para ello, cada uno tiene que utilizar los parámetros que crea conveniente de acuerdo a la estructura que quiera formar. Lo que haremos a este punto es sencillamente ir nuevamente al objeto inicial y vamos a generar una pequeña rotación en uno de los parámetros para poder generar la forma de un tejado. Volvemos al clonador y podemos seguir ajustando los parámetros hasta que nos quede como deseamos. Es momento entonces de agregar también la herramienta de aleatorio para que nos genere una pequeña deformación cartoon. Vamos a parámetros e inicialmente dejamos sin deformación alguna para empezar de una manera más ordenada. Podemos activar la opción de escala para poder generar una diferencia de tamaño entre cada una de estas piezas. Y finalmente podemos generar una pequeña rotación en cada uno de estos elementos. Tengamos en cuenta que este paso debemos hacerlo de una manera bastante sutil, nunca exagerar demasiado. Es momento de ubicar este objeto sobre la primera plataforma del techo que hemos creado inicialmente. Y finalmente este objeto, llamado techo número 2, podemos ubicarlo a manera de viga sobre esta posición. Vamos a la vista lateral y le damos una ligera rotación. Recuerden que ya los detalles que vienen a continuación, al menos en este paso, y por sí en cada uno de los pasos que siguen dentro de la construcción de esta escena o de esta casa, depende de lo que cada uno de nosotros esté buscando dentro de la escena que quiera representar, de la estructura que quiera hacer y demás. Siempre podemos ir al objeto inicial que está incluido dentro del clonador para poder modificar la forma o el tamaño de cada una de las piezas que estamos trabajando. Podemos de la misma manera ajustar el clonador de cada uno de estos elementos para poder ir afinando la cantidad de detalle que debe tener cada uno de los elementos que vamos creando en esta escena. Una vez concluido todo este proceso y haber terminado con todos los detalles de acuerdo a lo que estamos buscando, podemos unificar todos los objetos que hasta aquí hemos creado. Para ello ya saben que simplemente seleccionamos todos los objetos y haciendo clic derecho seleccionamos la opción de conectar y eliminar. Nuevamente le vamos a poner un nombre, es importantísimo siempre para mantener el orden de las escenas que estamos creando. Es importantísimo para mantener el orden dentro de la escena que estamos creando, principalmente en estructuras como estas en las que vamos agregando una gran cantidad de objetos. Ahora, teniendo seleccionado este único objeto, vamos a ir a la vista lateral y vamos a generar un pequeño giro dentro de este objeto. Vamos a llevarlo un poco hacia la derecha y vamos a generar una pequeña rotación. Volvemos a la vista activa y vamos a ir afinando un poco más la forma de este techo utilizando la opción de doblar. Incluimos este deformador dentro del objeto, seleccionamos la opción de ajustar a padre dentro del menú de configuraciones, simplemente para generar una pequeña curvatura en esta figura. Seleccionamos estos dos objetos, clic derecho, conectamos y eliminamos. Dentro de esta pestaña seleccionamos la opción de simetría. Incluimos el objeto dentro de ella y automáticamente se nos ha generado, a manera de espejo, una forma similar a la inicial. Lo único que nos quedaría sería poner ambas figuras de perfil en la vista lateral y deslizar el primer objeto hasta la posición en la que necesitemos que se encuentre ubicada. Nuevamente, para no hacernos problemas, conectamos y eliminamos. Llevamos el objeto a la parte superior dado que es el techo de la estructura, para tener espacio suficiente para poder crear lo que van a ser las paredes de esta casa. Para ello vamos a crear un cubo, el cual va a ser el primer ladrillo de esta casa. Vamos a reducir su tamaño de acuerdo a las características que necesitamos. Vamos a reducir su tamaño dejándolo más o menos como un ladrillo, que tenga un tamaño, digamos, aceptable para esta figura. Podemos hacerlo de manera manual con los controladores que tiene este mismo objeto en la pantalla. Yo creo que de acuerdo al tamaño que va a tener esta casa, esta medida es aceptable. A este pequeño ladrillo sí vamos a darle una forma con ciertas curvas en las esquinas para que no tenga una estructura tan dura. Para ello, dentro del menú de configuraciones del objeto cubo, vamos a activar la opción de canto. Vamos a generar un radio de 1 centímetro y una subdivisión de canto de 5.
Vamos nuevamente a ir a nuestro objeto clonador, incluimos el cubo dentro de él y vamos a generar nuevamente una cuadrícula. Dentro del menú de configuraciones del clonador, yendo a la pestaña objeto, activamos el modo de formación de cuadrícula. La primera cantidad la dejamos en 1. Y vamos a la vista lateral para poder ir viendo cuál es la cantidad necesaria en cada uno de los parámetros que van a ser lo suficientes como para generar una pared en esta casa. Podemos aumentar la cantidad en esta posición y de la misma manera aumentar el tamaño para que se genere el desfase suficiente para que no estén montados uno encima de otro. Como les dije hace un momento, solo queda afinar los detalles de acuerdo a las condiciones o a las características del objeto que cada uno de nosotros está creando. Y teniendo seleccionado el clonador, vamos nuevamente a la opción de efectos y aleatorio para generar un pequeño movimiento en esa estructura y no quede de una manera tan pareja, que es lo que no estamos buscando para esta clase. Como hice inicialmente, les sugiero que la posición inicial la mantengan en 0. Y desde allí los vayamos controlando de manera sutil de acuerdo a las características que estamos buscando en esta construcción. Vale decir que en este caso, ya que los ladrillos no pueden montarse uno sobre otro, al menos no de una manera tan exagerada, podríamos utilizar solo la posición X. Podemos activar la escala y ajustar de una manera bastante sutil, vale decir, centésima por centésima cada uno de estos valores. Tal como hicimos con los objetos anteriores, a este punto ya podríamos unificar estos objetos. Clic derecho y conectar y eliminar. Vamos a la vista lateral y ubicamos este objeto en la posición en la que debe estar. De la misma manera generamos una nueva simetría, incluimos este último objeto y lo tenemos clonado. Seleccionamos ambos, conectamos y eliminamos. Ya que nos habíamos olvidado, es momento de ponerle un nuevo nombre a cada uno como corresponde. Es momento de generar el muro principal y el muro posterior. Vamos a generar un nuevo cubo y lo vamos a ajustar de acuerdo a las medidas que estamos buscando tener para estas paredes. Vamos a la vista lateral para poder ubicarlo de una manera más precisa. Y lo que haremos a continuación será simplemente ir a la vista lateral, seleccionar la tecla control y llevar este objeto a la parte posterior de la casa. Volvemos a la vista activa y vamos viendo cómo van quedando los detalles de cada una de las figuras que vamos añadiendo a la estructura. Es momento de llenar este espacio, el cual, a diferencia de la entrada principal, lo cual estamos haciendo a manera de un muro liso, esta parte aquí vamos a tratar de trabajarlas de la misma manera en la que hemos trabajado inicialmente el techo, con tablas. Para ello vamos a ir a la vista lateral y con la herramienta lápiz vamos a dibujar cada uno de estos elementos. Ubicamos los puntos de manera que no se generen vértices tan separados. Vamos a tomar la opción de extrusión, incluimos el spline, y ajustamos los valores de esta figura, y ajustamos los valores de este nuevo objeto dentro del menú de configuraciones. Previsualizamos y vemos que nuestra casa va teniendo poco a poco mayor detalle. Vamos a duplicar esta figura y vamos a ponerla en la parte posterior de la casa. Considerando que este modelo va a tener un solo color, podríamos unificar todas las piezas que tenemos creadas hasta ahora, de manera que podemos considerar también algún tipo de modificación adicional al objeto que hasta aquí hemos creado, como por ejemplo ampliar sus proporciones, estirarlo, alargarlo, hacerlo un poco más pequeño, más ancho. A continuación vamos a trabajar un poco más en la entrada de esta pequeña casa. Empezaremos agregando una puerta. Para ello vamos a crear un cubo, vamos a tratar de ubicarlo en la parte en la que iría ubicado. En esta posición podría ir quedando bien. Aumentaremos la cantidad de segmentos de esta figura. Lo hacemos editable, vamos a la opción de modo de polígonos. Seleccionamos los segmentos frontales, vamos a tomar la opción de extrusión interior, vamos a aplicar un desfase de 5 centímetros y vamos a deseleccionar la opción de preservar grupos. Aplicamos y ya tenemos la primera forma del tallado de esta puerta. Teniendo presionada la tecla Control o Command, deslizamos el eje Z de esta figura hacia la parte interior. Previsualizamos y vamos viendo que cada vez nuestra casa va teniendo un poco más de detalle. Vamos a utilizar esta misma figura para ubicar una ventana en la parte superior de la casa. Duplicamos el objeto,
al cual le vamos a poner ventana. Y a este primero le asignamos el nombre que corresponde. Llevamos la figura hasta esta parte y con la opción de rotar mantenemos presionada la tecla Shift y le damos la proporción exacta a este objeto. Activamos la opción de escala y lo modificamos de acuerdo a las medidas que van a hacer que esta ventana encaje dentro de esta casa. A este punto, utilizando la opción de polígonos, podemos generar un pequeño altillo sobre esta ventana. Tecla Command, deslizamos hacia la parte superior este segmento y en este nuevo par de segmentos que han sido creados y los llevamos hacia la parte delantera. Los ubicamos hacia esta posición y utilizando nuevamente la opción de escala podemos aumentar el tamaño de cada uno de sus lados. Y si es necesario generar algún tipo de rotación que le dé un poco más de efecto estilo cartoon. Previsualizamos y vemos que el estilo cartoon de nuestra casa va quedando cada vez más definido. Como podemos ver, lo que le quita un poco el estilo cartoon a esta casa es este par de vigas que mantienen la estructura principal del techo. Lo que necesitaríamos darle sería una especie de curvatura y, si es posible, algo de textura sobre la misma forma básica que tiene este elemento. Para ello vamos a seleccionar el objeto al cual pertenecen estas formas, que sería en este caso la extrusión principal, la cual sería el primer objeto que hemos creado. Vamos al modo de polígonos y seleccionamos la opción de corte cíclico. Y vamos a generar solo en esta estructura los cortes que consideremos necesarios. Vamos a tomar la opción de selección cíclica, activar el modo de aristas y seleccionamos los vértices que acabamos de crear. Y de esta manera los vamos ubicando uno a uno en la posición en la que creamos más conveniente. No está de más que vuelva a decir que esta parte o este tipo de detalles queda estrictamente a preferencia de cada uno de nosotros. Podemos seguir modificando de manera infinita cada uno de los detalles de nuestra casa, hasta llegar a tener el modelo exactamente que necesitamos. Podemos utilizar esta misma parte de la estructura para seguir generando detalles a esta casa. Seleccionamos estos tres segmentos y nuevamente vamos a generar una extrusión interior. Le damos un desfase de 1 centímetro y modificamos la escala de acuerdo a como lo vamos viendo ahora. Teniendo presionada la tecla Command o Control, deslizamos estos elementos hacia el frente. Los ubicamos en la posición en la que debe estar, de acuerdo a las características que buscamos en nuestro modelo. Y en este punto vamos a generar unas pequeñas columnas. Vamos a utilizar un objeto cilíndrico y lo vamos a ubicar en esta parte. Disminuimos su diámetro y le damos un total de 20 segmentos en la altura de este objeto. Es importante valerse de las vistas superior y las laterales para poder tener mayor control de la posición en la que estamos ubicando un objeto en escena. Seleccionaremos un deformador, en este caso de desplazador, y lo incluiremos dentro de este cilindro. Dentro del menú de configuración de este deformador, iremos a la opción de sombreado, shader, y seleccionaremos la opción de ruido. Y dentro de esta misma opción, disminuiremos el contraste de esta forma en un menos 95% para sencillamente generar la ilusión de que tenemos un madero hecho al estilo cartoon, no perfectamente elaborado como predeterminadamente nos lo genera Cinema 4D. Algo así como lo que estamos viendo en este momento. Y luego de haberlo configurado a nuestra preferencia, podemos nuevamente unificar estos dos objetos. Es momento de duplicarlo. Lo ubicamos en la posición en la que debe estar, volvemos a la vista activa y ahí tenemos ambos postes. Es momento de generar en esta parte una viga que va a ser el sostén o el soporte de este techo. Con este mismo objeto cilíndrico podríamos generar las vigas que van a soportar este techo y precisamente van a ir apoyadas sobre este par de columnas que acabamos de crear. Para ello seleccionamos alguna de ellas, la duplicamos y lo ubicamos en esta posición, generamos una rotación de 90 grados y la ubicamos en la parte posterior en la que debería ir a manera de soporte del techo que estamos creando. Y podemos generar una nueva estructura similar
para la parte lateral de este techo. Nuevamente lo llevamos al frente duplicándolo, disminuimos un poco su tamaño y lo vamos ubicando en su posición final. Y duplicamos para poder ubicar esta figura en el lugar que falta. Y vamos a terminar esta escena generando un piso para la casa. Crearemos un cubo, lo ubicaremos en esta parte y vamos a generar un piso de piedra similar al de las paredes de la casa. Activamos la opción de canto de este objeto y le vamos a dar un radio de 2 centímetros y una subdivisión de 3. Generamos nuevamente un objeto clonador para poder incluir este cubo dentro de él. Como vimos inicialmente, desactivamos la opción de ajustar a clonado, dejamos la posición Y en 0 y vamos a ir al modo de formación de cuadrícula. En la cantidad del medio vamos a dejarlo solo en 1 y vamos ajustando la cantidad necesaria y el desfase necesario para poder crear la ilusión que estamos buscando. Ubicamos el objeto en la posición en la que debe estar y terminamos definiendo los detalles necesarios. Nuevamente incluiremos la opción de aleatorio dentro de este deformador. Y dentro de parámetros iniciamos con 0 en todas las posiciones y podemos unificar una por una la posición de las piezas de acuerdo a lo que estamos buscando. Y luego de haber obtenido el efecto que estamos buscando, podemos seleccionar estas 3 últimas figuras que hemos creado y hacerlas una sola. Seleccionamos todas las figuras que creamos inicialmente y de la misma manera podemos unificarlas ahora. Las ubicamos en la posición pegada al piso y valiéndonos de un nuevo deformador podríamos seguir dándole la forma o los detalles que creamos que aún sean necesarios. En este caso voy a utilizar la opción de Freeform Deformer o deformador de forma libre. E incluimos este deformador dentro de la estructura de la casa. Le vamos a dar la opción de ajustar a padre, vamos a activar la opción de puntos, la herramienta de selección y lo único que nos queda es darle la forma al estilo cartoon que estamos buscando para esta estructura. Generamos un material bastante básico para esta figura, simplemente con un color casi blanco, y lo aplicamos sobre las 2 estructuras que tenemos en la escena. Para poder generar una mejor ilusión y poder ver mejor la estructura que hemos creado en la escena, le adicionamos un objeto suelo, al cual podremos darle incluso el mismo color. E iluminamos esta escena de una manera bastante básica pero efectiva con el objeto cielo. Dentro del menú de configuraciones vamos a seleccionar la pestaña de sol y vamos a activar la opción de personalizar color. Le damos el color de nuestra preferencia. Vamos a detalles y desactivamos la opción que dice luz cúpula celeste. Dentro de la opción de sol también disminuimos un poco el porcentaje de la densidad de sombra, en un 30%. Podemos seleccionar el objeto cielo y como cualquier otro objeto, rotarlo en cualquiera de sus ejes para que pueda generar la entrada de luz y también la salida de la sombra de acuerdo a lo que estamos buscando en la escena. Y como vimos ahora amigos, acabamos de aprender a crear una casa estilo cartoon. Recuerden dejar todas sus opiniones y sugerencias en la caja de comentarios. Y si les gustó esta clase y las anteriores, dedito arriba y suscríbanse al canal. Hasta la próxima clase.